continuación se comparte el video correspondiente a la actividad número 1, corte 2 de gestión ambiental de infraestructura del programa de Ingeniería Civil, modalidad de instancia, de la Escuela de Ingenieros Militares. Esta materia está bajo la tutoría de la profesora ingeniera Ingrid Angélica Zárate Caballero y el video fue elaborado por estudiantes del grupo número 5, los cuales son Jenny Alexandra Arenas Enríquez, Litsi Paola Botero Torres, John Jairo Espinilla Moreno, Roger Fabián Piñeres Arenas. Buen día, me presento. Soy el sargento viceprimero en uso de buen retiro del Ejército Nacional, John Jairo Espinilla Moreno. Actualmente laboro con la constructora Caran. Nuestro proyecto vial Villavicencio Yopal consiste en el mejoramiento geométrico de la vía existente y la creación de nuevas calzadas entre los municipios, acortando tiempo y distancia para una mejor comunicación, tanto para el personal como también para el transporte de mercancías y alimentos. Nuestro proyecto vial tiene comunicación inicial en la ciudad de Villavicencio Meta y finaliza en la ciudad de Yopal Casanare, pasando por los siguientes municipios: Cumarral, Paratebueno, Villanueva, Monterrey, Tauramena, Agua Azul y finalmente en la ciudad de Yopal. La ciudad de Villavicencio está ubicada en el piedemonte de la cordillera oriental al noroccidente del departamento del Meta, en la margen derecha del río Guaitiquía. Esta contará con 17.8 kilómetros de vía nueva y un puente de 120 metros que cruzará el río Guaitiquía. En total serían 17.9 kilómetros. Además contará con un mejoramiento de la vía como taludes, obras nuevas de arte y drenajes. Buenos días, compañeros y futuros ingenieros. Mi nombre es Roger Fabián Piñeres. Soy tecnólogo en topografía y actualmente me desempeño como supervisor de obras civiles en el campo de los hidrocarburos. Para el proyecto que estamos analizando, continuando con lo que mi compañero expuso, en el proyecto vial Villavicencio Yopal, vamos a analizar los cuerpos de agua que vamos a encontrar dentro de la ejecución del proyecto. El cuerpo de agua más importante que vamos a analizar es el del río Guaitiquía. Este río nace en el páramo de Chingaza a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Quetame, en Cundinamarca, y fluye hasta la salida del río Meta, donde desemboca en los llanos orientales. Este río recorre alrededor de 137 kilómetros en un cañón largo y profundo en el territorio cundimarqués y también en el departamento del Meta. El río Guaitiquía recorre dos municipios importantes, como lo son el municipio de San Juanito y del Calvario. Además de eso, este río se divide en dos brazos, uno que tiene el nombre del río Negrito y otro del río Guayirúa. Estos dos ríos fluyen hasta el río Meta. La gran atracción turística se presenta en el brazo denominado el río Negrito, que a la desembocadura con el río Meta forma una cascada y es visitada por muchas personas y tiene una gran atracción turística, como lo nombré anteriormente. Es posible que durante la ejecución del proyecto esta atracción de aguas totalmente claras se pueda ver afectada por la intervención de la maquinaria y de la obra en el río. Para mitigar los posibles impactos que vamos a generar, como lo nombré anteriormente, en el río, en los cuerpos de agua y también en los ecosistemas, en el ambiente y en la deforestación debido a la construcción de la vía entre Villavicencio y Yopal, se van a tener un plan de gestión ambiental, el cual va a incluir el manejo de cruces de agua en en el río más importante y no tan solo en él, sino en todos los cruces de agua que se intervengan, llámense quebradas, arroyos o cualquier cruce de agua que se tenga.
También se van a controlar y mitigar los impactos generados por la ocupación de los cauces en las estructuras, llámese puentes, box, culver o alcantarillas. Se tiene que mitigar cualquier impacto con ellos. También se va a implementar un manejo adecuado en las estructuras de cruce de cuerpo de agua en el proyecto y se van a recuperar las áreas afectadas por las estructuras. Esto quiere decir que pues como es necesario construir la vía para el desarrollo de las comunidades y la comunicación entre ellas, pues también es necesario recuperar y mitigar cualquier daño que se le vaya a hacer al ecosistema o a la naturaleza, porque no es de mejor manejo o de mejor cuestiones ambientales crear daños y no, y no mejorarlo, o sea, no mejorar el área que se afectó. Continuando con el plan de manejo ambiental, vamos a dar unos claros ejemplos muy precisos de cómo vamos a realizar o cómo se va a realizar la mitigación de los cruces con los cuerpos de agua. Por ejemplo, se van a realizar box culver en los kilómetros 2, 5 más 700, 13 más 350 y 17 más 400. Se van a realizar unos box culver ya con los planos de diseño, con los estudios debidamente realizados antes de la ejecución para mitigar este daño y que el cuerpo de agua pueda fluir naturalmente sin ningún problema. También se va a realizar una alcantarilla en los kilómetros 1 más 300, 4 más 600 y 16 más 100. Y adicional a esto, se tiene que realizar un puente en el kilómetro 16 más 500, ya que es posible que el cuerpo de agua que pasa por ahí pueda causar daños debido a su cauce. Entonces se va a realizar un puente allí para mitigar cualquier daño que se le pueda realizar al cuerpo de agua y pues para mitigar cualquier accidente que se pueda tener en alguna creciente. Continuando con la construcción del puente anteriormente nombrada, hay unas recomendaciones que se deben llevar a cabo en la construcción del mismo, como por ejemplo, en los estribos del puente se propenderá por promover el mínimo de vegetación a fin de evitar el aporte de sedimentos. Es decir, que se va a tratar en lo posible de remover lo menos posible la vegetación, dejar lo más que se pueda y cuidar la naturaleza. Cuando se vaya a fundir la cimentación o en las actividades de la cimentación, que es necesario la utilización de lodos, debe implementarse por obligación un sistema de contención. Y en los puentes que requieren sedimentadores, las dimensiones de los mismos dependerán de los volúmenes estimados a manejar y se utilizarán trampas de grasa si es necesario para poder controlar que no se vaya ninguna contaminación hacia el cuerpo de agua, sino que se pueda mitigar con una trampa de grasas y no contaminar el mismo. Buen día, mi nombre es Jamie Alexandra Arenas Enríquez, soy tecnóloga en topografía, actualmente trabajo en una empresa de interventoría y consultoría en la ciudad de Bogotá. Dándole continuidad a la exposición que venían desarrollando mis compañeros, seguiré hablando un poco más sobre el plan de gestión ambiental. De acuerdo con esto, en el proceso de pilotaje se planea instalar un sistema de bombeo y recirculación de aguas para mitigar un poco el impacto que la actividad de pilotaje puede ocasionar en el ambiente. También se realizará un plan de monitoreo del nivel de ruido.
una medida que se adopta para determinar los niveles de presión sonora. Al inicio y durante 2 periodos se van a realizar los monitoreos trimestralmente y posterior a eso se hará semestral hasta que el proyecto culmine y se haga el desmantelamiento de las locaciones. Para que este plan de monitoreo sea eficiente, hay que tener en cuenta que el sonómetro debe estar calibrado y que se debe hacer en tiempo seco. No se puede hacer si hay lluvias o si hay granizo o si hay truenos o si se presentan lloviznas. Se debe hacer en tiempo seco y se debe garantizar que la superficie en donde se ponga el trípode del sonómetro esté también seco. Siguiendo con nuestro plan de gestión ambiental, se hará un plan de seguimiento y monitoreo de la calidad de aire. Este monitoreo de calidad y velocidad de aire se hará de manera sistemática y continua para establecer los niveles de contaminación a los que se exponen los trabajadores. Se dispondrán de 2 unidades de monitoreo de calidad de aire estacionarias por cada frente de excavación. Esto con el fin de detectar cuánta es la contaminación que hay por cada excavación, ya que éstas producen mucho material particulado. Luego de obtener el informe, se creará un plan de mitigación para no exponer tanto a los trabajadores. El proyecto Vial Villavicencio Yopal se regirá bajo la norma internacional NTC ISO 14001. El objetivo de esta norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. El sector construcción y la ISO 14001 tienen una relación estrecha, ya que donde quiera que haya construcción existirá el medio ambiente. Esta relación tiene 2 partes, una positiva y una negativa. La parte positiva es que toda edificación e infraestructura trae beneficios sociales y económicos para el país. Y la parte negativa es que el sector construcción produce mucha contaminación, ya que digamos, en las demoliciones emiten muchas partículas y gases, se generan vibraciones y ruidos y se consumen muchos recursos naturales, entre ellos recursos no renovables. Para mitigar un poco este tipo de contaminación, se debe hacer una buena gestión ambiental. Con eso se reducen los posibles impactos que puedan generarse en cualquier construcción. Buenas tardes. Mi nombre es Lizy Paola Botero Torres, soy topógrafa de la Universidad Distrital y en este momento trabajo como independiente. Continuando con la exposición de mis compañeros, vamos a utilizar la norma internacional NTC ISO 14001. Esta norma la vamos a aplicar a nuestro proyecto. ¿Qué tipo de proyecto es? Vial, de construcción vial. Objetos del contrato es mejoramiento geométrico de la vía existente y la creación de una nueva calzada Villavicencio Yopal y construcción de un puente y obras de arte, Bosculver, puentes peatonales y demás que conllevan este tipo de infraestructuras. Generalidades. Generar un plan de manejo ambiental que permita un control apropiado de los elementos, componentes físicos, bióticos y socioeconómicos durante las actividades que se ejecutarán en el área del proyecto. El objetivo general de la norma internacional NTC ISO 14001 en nuestro proyecto es exponer mecanismos que permitan poder eliminar o mitigar de forma oportuna los impactos ambientales negativos, ya sea con medidas de manejo ambiental, prevención, mitigación, control y protección o compensación. Se habla de una compensación ambiental o educativa en este caso, en las áreas de interés para la zona de influencia del proyecto. ¿Cuáles son las áreas de interés? Las zonas habitadas más cercanas a nuestro proyecto. Los objetivos específicos es identificar y evaluar los impactos potenciales originados por la obra.
estructurar las diferentes medidas de manejo ambiental con el fin de prevenir, mitigar y corregir durante la etapa operativa del proyecto, y elaborar programas para las actividades de obra con el fin de disminuir la posibilidad de deterioro de los elementos del medio ambiente. En la caracterización ambiental de la norma internacional NTC ISO 14001 vemos los aspectos físicos, entre ellos se encuentran la geología y geomorfología, que data de los planos geológicos, geomorfológicos y planos geotécnicos que tenemos que tener en cuenta para nuestra construcción de vía. La hidrografía, que es muy importante, ya que en algún momento tendremos que intervenir nuestras fuentes hídricas y nuestros recursos hídricos, y así como la intervenimos tenemos que dejarla lo mejor posible. El uso del suelo es importante también, porque en la vía Bogotá-Villavicencio se presentan unos temas de derrumbes y de aspectos del suelo bastante complicados. Y el clima, pues, con respecto al cambio climático, que más adelante lo voy a tocar, también tenemos que tener en cuenta esto, porque el cambio climático nos ha afectado mucho en las construcciones en estos últimos momentos. También tenemos unos aspectos bióticos, la flora y la fauna. Tenemos que tener muy en cuenta el paso de los animales, que no vayamos a destruir flora de hace muchos años, y si en dado caso que tengamos que levantarla, tener que compensar, digamos que en ese momento, la naturaleza como debe ser. Bueno, como les hablaba en la diapositiva anterior, el cambio climático tiene mucho que ver en la construcción, no solamente de carreteras, sino edificios, puentes y toda clase de infraestructura en este momento. ¿Por qué? Porque todos estos cambios que se han venido presentando por la contaminación, por los daños que hemos hecho a nuestro planeta, nos ha afectado de muchas maneras. En el diseño de carreteras se ha tenido en cuenta las condiciones climáticas, como la precipitación, el viento y la temperatura. Por ejemplo, en el diseño del drenaje se consideran posibles precipitaciones, y el cálculo de los puentes se tiene en cuenta las cargas del viento. ¿Por qué las cargas del viento? Porque se han cambiado muchísimo. Ahora pueden ser muy fuertes, y esto podría ocasionar un accidente mientras que se construye y después de la construcción. Numerosas investigaciones han demostrado que el cambio del clima potencia los fenómenos atmosféricos y aumenta la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Lo que les decía antes, estos cambios han afectado tanto el clima, que en este momento hay que tenerlos demasiado en cuenta en las construcciones y en los cálculos que se hacen para todo el desarrollo de la obra. Y pues esto muestra que actualmente necesitamos nuevas previsiones que tengan en cuenta indicadores relacionados con la variabilidad y cambio en el clima, superando la utilización tradicional de los registros meteorológicos y considerando las previsiones futuras. Bueno, buenas tardes, esto es todo nuestra presentación. Gracias.